Bienvenidos al siguiente vídeo del curso que tenemos de Java. Lo que vamos a ver a partir de aquí va a ser la gestión de hilos dentro de Java, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ir al código y vemos un poquito por dónde vamos. Entonces la idea de todo esto sería empezar a gestionar lo que son los hilos como tal, ¿no? Entonces voy a ponerme por aquí el ejemplillo para tenerlo un poco más cercano y poderlo tener un poco más sencillito de poder leer, para así que vayáis viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? A ver, básicamente, cuando nosotros estamos intentando gestionar los hilos, lo que intentamos es un intento de paralelizar la gestión de la información para, pues, lo que podemos ver, ¿no? Es decir, dividir las funciones que nosotros queremos llegar a ejecutar en diferentes hilos de ejecución, que luego estos hilos de ejecución luego van a poder ser gestionados por los hilos del procesador o por los cores del procesador, que nos van a permitir poder dividir la carga de la aplicación, porque si no, simplemente lo ejecutamos en un hilo y ya está, pues lo que es ese hilo de por sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos a partir de aquí? Bueno, voy a crearme una carpetita aquí, un nuevo paquete, ¿no? Vamos a llamarlo hilos y vamos a ir viendo un poquito por dónde van los temas, ¿no? Vale, os comento un poquito por dónde vamos. La idea sería poder crear una clase y que esa clase sea la responsable de poder ir ejecutando las funciones que nosotros necesitemos a partir de ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiona la movida? Fijaos, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer en este caso es intentar gestionar una clase que herede de thread, ¿vale? Fijaos. Lo primero que vamos a colocar es una clase Java, vamos a llamarlo mi hilo, ¿vale? 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 Que, como veis, de momento es una clase pública que no tenemos ningún tipo de inconveniente al respecto, y lo que vamos a hacer a partir de aquí es que herede de thread, ¿no? Es decir, sería extends de la clase thread, ¿vale? Bueno, como veis, como en este caso depende fundamentalmente de lo que es la clase JavaLang, ¿no? Es decir, thread está dentro de JavaLang, pues no tenemos por qué colocar inicialmente ningún import en este caso, ¿no? ¿Qué se supone que tiene que tener una clase de tipo thread? Muy sencillo, ¿no? Tiene que tener fundamentalmente dos cuestiones fundamentales, ¿vale? La primera cuestión fundamental es que, bueno, como siempre, ¿no? Tendrá que tener una función constructora, como siempre, ¿no? Normalmente solemos asignarle algún string, ¿no? ¿Vale? Pues sería el nombre que nosotros queremos darle a ese thread. Además, ese nombre normalmente lo solemos manejar a nivel privado, ¿no? De lo que es la clase, ¿no? Que sería el nombre que nosotros le asignamos a ese hilo, y simplemente, pues como siempre, ¿no? Asignamos aquí el nombre, le asignamos el nombre y ya está. Evidentemente, aquí le estoy pasando el nombre del hilo, pero claro, se le podría pasar cualquier dato que nosotros necesitamos procesar, gestionar, llamar o hacer cualquier cosa que se nos ocurra. ¿En qué consiste una clase de tipo thread? Pues una clase consiste de tipo thread en que nosotros lo que tenemos que crear es un método denominado run, ¿vale? Sería un public void run, ¿vale? Que es el método que se supone que a nosotros nos va a permitir poder realizar la paralelización del código. ¿Qué tipo de cosas podemos meter aquí? Pues vamos a meter, por ejemplo, un bucle de información, por ejemplo, yo qué sé, bucle for, pues vamos a poner, yo qué sé, unity igual a 0, punto y coma y menor que 10 y más, por ejemplo, ¿vale? Es decir, un bucle que dé 10 vueltas, ¿no? Y aquí, pues simplemente podríamos hacer cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, imaginaos que, por ejemplo, aquí vamos a intentar gestionar, pues simplemente imprimir un mensaje por pantalla, ¿vale? Que en este caso, pues simplemente va a ser, pues yo qué sé, el punto donde está, nos va a decir, yo qué sé, el hilo donde se encuentra, por ejemplo, vamos a decir this.nombre, ¿vale? Sí, correcto. Y aquí simplemente vamos a colocar un espacio, bueno, dos puntos, ¿no? Para que se vea cuál es. Y simplemente en este caso le voy a colocar, bueno, el punto que tengo aquí definido, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí creo que se entiende bastante bien, ¿no? Claro, ¿qué tendría que manejar a partir de este punto? Muy sencillo, ¿no? Yo lo que necesito manejar sería una clase que me permitiera poder llamar a ese thread, ¿no? ¿Cómo llamamos al thread? Pues vamos a crear la clase, ¿vale? Mi hilo app, ¿vale? ¿Vale? Que es la que va a llamar a ese hilo, ¿no? Que como siempre va a disponer de un método main, y dentro de ese método main lo que vamos a hacer es declarar un objeto de ese tipo, es decir, vamos a colocar mi hilo igual new mi hilo y vamos a ponerle hilo 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer a partir de aquí es ejecutar ese thread, ¿correcto? ¿Cómo ejecutamos ese thread? Muy sencillo. Lo único que hacemos en ese caso será indicarle
que creamos mi hilo, punto, ¿vale? Y vamos a meterle punto start, ¿vale? Que es el método habitual que se utiliza para poder lanzar ese hilo. ¿Qué veríamos a partir de aquí? Bueno, pues en este caso, como hemos visto, ¿no? En la clase lo único que veríamos en este caso sería, pues como veis, ¿no? Que imprimiría tantas veces por pantalla algo y ya está, ¿no? Nos indicaría qué hilo y ya está, ¿no? Simplemente voy a ejecutarlo para que veáis cómo se ejecuta un hilo simple, ¿vale? Y veis que en este caso lo único que hace, como veis, ¿no? Será imprimir el hilo 1 y tantas cosas por aquí y ya está. ¿Cuál es la parte interesante? Que yo puedo declarar más de un hilo, ¿no? Es decir, puedo declarar mi hilo 2, ¿no? Inicializarlo, ¿vale? Darle aquí el nombre hilo 2, ¿vale? Y ejecutar los dos hilos a la vez. Es decir, lanzar primero uno y luego otro. ¿Entendéis un poquito por dónde quiero ir? Entonces yo puedo lanzar dos tareas en paralelo, ¿sí? Simplemente con estos dos hilo start que tengo aquí definidos. Si ejecuto, lo que veréis es que se van solapando, ¿veis, no? Primero un hilo, luego otro, primero un hilo, luego otro, primero un hilo, luego otro, ¿no? Como que se van turnando, ¿no? Esto es lo que hace es el propio sistema operativo. Lo que va haciendo es que va cambiando, ¿no? De un hilo al otro que nosotros estamos ejecutando y a partir de aquí se van ejecutando los dos hilos directamente en paralelo, ¿no? Que es lo que nos va a permitir poder hacer esto, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que tendríamos sería, bueno, una gestión más o menos normal o tradicional a la hora de poder hacerlo. Claro, ¿cuál es lo interesante? Pues que tú normalmente cuando estás haciendo algo así de ese estilo es algo que normalmente suele tardar un tiempo mientras que lo estás procesando y tal, ¿no? Entonces os voy a enseñar un uso muy particular de la opción thread, ¿no? De la clase thread, que nos ofrece un método llamado sleep. Este método sleep lo que nos va a permitir es que el proceso se va a paralizar durante el tiempo que nosotros le indiquemos y eso lo que va a hacer es como simular de alguna manera, ¿no? Pues como que se pone en espera ese hilo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya se supone que continúa a hacer lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, si volvemos a la clase mi hilo, lo que voy a intentar hacer es manejar aquí un thread.sleep, ¿vale? Y aquí lo que le tengo que indicar es un número en milisegundos del tiempo que se supone que va a tardar o que va a paralizar el hilo durante un determinado tiempo y luego va a intentar continuar a partir de ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces le voy a poner, por ejemplo, yo que sé, 500 milisegundos, ¿no? Vale, y veis qué es lo que nos sucede, que por eso quería dar el tema de las excepciones antes de dar el tema de manejo de hilos, es porque nos obliga a utilizar un try catch, ¿vale? ¿Por qué? Porque como veis, ¿no? Es decir, es de sleep que yo acabo de colocar aquí, podría saltar una excepción. Es decir, yo no lo sabía, pero es algo que puede llegar a hacer, ¿no? Es decir, y que en este caso lo que es el propio IDE nos está avisando, ¿no? ¿Qué pasa con el sleep? Pues eso, que puede saltar una excepción. ¿De qué tipo? Del tipo interrupter exception, ¿no? Y nos da una opción, que sería rodear este código que yo he colocado con un try catch. Y le digo, correcto, vamos a hacerlo, ¿veis, no? Entonces, lo que nos dice es que quiero ejecutar con un try este sleep, pues, si acaso, pues si hay algún tipo de problema, ¿no? Pues saltaría la excepción, la capturaría y ya está, ¿no? Y tiraría otra vez para adelante. Entonces, en este caso, lo que va a hacer este hilo es que va a ejecutar 10 vueltas, ¿no? Del bucle que nosotros vamos marcando aquí. ¿Qué va a hacer? Primero va a intentar esperar 500 milisegundos antes de hacer el print y así vamos a ir viendo cómo va a ir, en vez de resolviéndolo todo del tirón, pues simplemente con un cierto retardo, ¿no? Que es interesante. Hay algunas veces que nos puede interesar volver a reintentarlo en un tiempo y tal. Bueno, pues esto puede ser una manera muy interesante de poder hacerlo a partir de este punto. Entonces, ahora si yo ejecuto, fijaos lo que sucede, ¿vale? Lo que va a hacer es que va, pues eso, cada 500 milisegundos va a hacer, hasta que finalmente termina y al final termina de hacer todo lo que nosotros estábamos haciendo a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, Thread es un tema muy interesante que nos va a permitir poder gestionar cosas. ¿Podemos hacer más cosas? Podemos hacer más cosas, ¿vale? Y me voy a traer directamente las clases y os las voy a explicar, ¿vale? Voy a dejaros por aquí directamente en un paquete que voy a llamar complejo, ¿vale? ¿Sí? Y voy a pegar las clases que tengo en el otro proyecto. Como veis son 4 clases, ¿vale? Ahora vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas para que vayáis viendo por dónde van los tiros, ¿no? Ahora fijaos. Vale, en este caso complejo que vais a ver, como veis ya la cosa empieza a complicarse un poquito más porque claro, por un lado tenemos un hilo que es el que va a manejar los datos, otro hilo que es el que va a producir datos y otro hilo que se supone que va a consumir datos, ¿vale? Entonces vamos a fijaros para que veáis un poquito por dónde va. Bueno, voy a ejecutarla para que veáis un poquito
cómo es el código, cómo se inicializa y qué es lo que hace a partir de este punto para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, en este caso veis que tenemos esta clase denominada hilos productor consumidor app, es decir, es una aplicación que simplemente tiene un main que ejecuta a partir de aquí. Si yo la ejecuto, lo que va a pasar, os dais cuenta que en este caso tenemos dos hilos principales, uno que va a producir información y otro que va a intentar capturar esa información que tenemos definida aquí. Pero claro, lo tiene que hacer de una manera controlada. ¿Por qué? Porque tú no puedes modificar un dato en caliente, sino que tienes que hacerlo a través de algún tipo de método o atributo sincronizado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo que tenemos es una clase, que en este caso es esta clase que estáis viendo aquí, que es esta hilos contenedor, ¿vale? Que veis que lo único que tenemos aquí definido es un atributo llamado inDato, que es un dato que yo se supone que voy a poder almacenar. Y, bueno, veis que aquí tengo una variable booleana diciendo que hay dato, ¿vale? O sea, que podríamos capturar un determinado dato. ¿Qué tiene esta clase? Lo único que tiene, si os dais cuenta, es algo muy especial, como veis, ¿no? En este caso, si os dais cuenta, tal como estamos haciendo, es un método sincronizado. ¿En qué consiste un método sincronizado? Un método sincronizado es un método que podemos utilizar de manera segura desde diferentes hilos de ejecución. Es decir, lo que van a intentar hacer es coordinarse entre ellos para no poder entrar varios a la vez dentro de un determinado método de este estilo a la hora de poder utilizar la información. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si os dais cuenta, ¿no? En este caso, lo que va a intentar hacer cada X tiempo es intentar consultar si tenemos algún dato disponible, ¿vale? Entonces, mientras que no haya datos, se supone que va a esperar a que se coloque un determinado valor, que es lo que hace este método wait que estáis haciendo, que estáis viendo por aquí, y si no, bueno, pues simplemente va a capturar una excepción y va a salir, ¿no? ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Pues simplemente va a capturar ese determinado dato y simplemente lo va a devolver. Es decir, veis que en este caso simplemente va a devolver dato. Va a notificar a todos los hilos que se supone que va a ejecutar esto y va a decir que en este caso no hay dato. Es decir, no había dato, pero había dato en un determinado momento, ¿vale? Y luego simplemente lo va a capturar. En el caso del put, que es un método sincronizado, otra vez, ¿no? Que se supone que nosotros vamos a llegar a ejecutar, se supone que no vamos a poder actualizar un dato, ¿sí? Mientras que haya dato, ¿vale? Es decir, si hay un dato, no tiene sentido que yo meta otro dato a mayores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Os dais cuenta que es lo mismo, ¿no? Entramos en un bucle donde simplemente comprobamos si hay dato, no se supone que es algo del bucle, si os dais cuenta es el caso contrario. En este caso, tal como lo tengo definido, en el bucle es no puedo coger un dato a no ser que no haya dato. En este caso es no puedo meter un dato si ya hay un dato metido. Es la manera de poder coordinar los dos hilos, ¿no? Para que me entendáis. ¿Y qué hago a partir de aquí? Pues simplemente lo que hago es que meto un determinado valor, el dato lo meto dentro de dato y simplemente modifico que hay dato es igual a true. Simplemente notifico a todos de que ha pasado algo, es decir, se vuelven a sincronizar lo que son los hilos y a partir de aquí, aquellos que estén esperando, pues se supone que van a intentar volver a configurar a través de ahí a ver si ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Vamos a ver el hilos productor, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, lo que hace es que tiene acceso al hilos contenedor para poder tener acceso al método sincronizado, a los métodos sincronizados. Cuando él se inicializa con ese contenedor metido y lo único que hace en el run, si os dais cuenta, es acceder al contenedor a intentar hacer un put, es decir, a intentar meter un valor dentro del dato sincronizado. Una vez que sea capaz de poder hacerlo, lo único que va a hacer es imprimir que ha sido capaz de poder meter ese dato, ¿correcto? Va a entrar en un sleep de un segundo y simplemente va a dar 10 vueltas. Es decir, esto, si os dais cuenta, si no supiéramos nada, es decir, si no supiéramos nada de gestión de hilos, sería simplemente un método que va a intentar producir datos. Producto, ¿no? Sin ningún tipo de problema. ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que va a hacer es esperar un tiempo, en este caso un tiempo random multiplicado por un segundo, ¿vale? Y simplemente, pues eso, para que espere cada vez, bueno, pues un tiempo un poquito diferente, ¿no? Para que veáis de que esto funciona independientemente de cargas de trabajo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, como veis, el hilo productor solamente va a hacer uso del método put. En el caso de consumidor ocurrirá justo lo contrario, como veis, ¿no? También tiene acceso al contenedor, se inicializa con el contenedor y lo único que hace el método run es disponer de un dato, como veis, ¿no? E intentar hacer un contenedor get, ¿vale? Que es este método sincronizado del que hemos hablado antes. Y lo único que hace es consumir datos, os dais cuenta, ¿no? ¿Dónde está el truco? Pues eso, en el hilos contenedor, que es el que hace toda la magia, como veis, ¿no? Es decir, es el que indica que es un dato sincronizado y que dependiendo de si hay dato o no hay dato, pues le permite dejar o no dejar cosas. ¿Cuál es el rollo? Pues como veis, ¿no? De que
hace esperas y que notifica al resto de nodos que tenemos disponible para que intenten recoger o poder poner la información que se supone que nosotros hemos colocado, como una manera de poder coordinar diferentes hilos a la hora de poder llegar a ejecutarlos. Entonces, en este caso, otra vez, si lo vuelvo a ejecutar otra vez, vais a entender un poquito por dónde va, ¿no? Vale, en este caso veis que lo que hago es inicializar el dato principal, que sería el dato con las funciones sincronizadas. Creo el objeto que produce, le meto el parámetro del contenedor de hilos, ¿no? Creo el consumidor, ¿vale? Y otra vez le meto como dato inicial el consumidor de hilos. Y lo único que hago a partir de este punto es lanzar la producción y lanzar el consumidor. Y entre ellos dos, aunque están en dos hilos de ejecución diferentes, se coordinan para que uno no pueda coger el dato hasta que el otro lo haya producido y el otro no pueda meter un dato si ya hay un dato metido. ¿Entendéis un poquito a lo que me refiero? Que es la lógica que nosotros hemos metido dentro de este hilos contenedor. Entonces, si os dais cuenta, es un proceso bastante interesante que nos permite poder crear y poder configurar cosas diferentes o hilos diferentes de ejecución que manejan información o datos de manera coordinada. Esto, evidentemente, siempre que manejemos un dato, siempre que manejemos cualquier tipo de variable o objeto que esté compartido entre distintos hilos, su modificación o acceso siempre tiene que hacerse de manera sincronizada, es decir, siempre tiene que realizarse de manera sincronizada. Si tú simplemente quieres paralelizar un determinado trabajo y simplemente tienes que enviarle cierto grado de información, pues tú cuando definas la clase, pues por ejemplo aquí en esta clase que hemos visto antes, ¿no? Simplemente mete aquí los datos que tú necesites hacer en la inicialización y simplemente haz uso de ellos dentro del método run, según aquí lo tengas que ejecutar y ya está, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Pues que tú dentro de tus aplicaciones podrás crear tantos hilos como tú quieras, ¿entendéis, no? Es decir, yo si elimino, por ejemplo, esto, ¿no? Y creo un bucle for int i igual a 0, 0, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Pues por un lado tendría que construir el hilo, ¿no? Como veis, ¿no? Voy a construir aquí, por ejemplo, para que me entendáis, ¿vale? Vale, voy a construir aquí un listado de hilos, por ejemplo. Mi hilo, ¿vale? Listado de hilos, ¿vale? Sí, que simplemente voy a inicializarlo como un linked list, por ejemplo, ¿vale? Sí, y lo único que voy a hacer a partir de aquí es, una vez que lo tengo inicializado, ¿entendéis, no? Lo único que voy a hacer en este caso es hacer un listado de hilos.add mi hilo. ¿Entendéis un poquito a lo que me refiero? Vale, claro, porque es mi hilo en minúscula, perdón, ¿vale? Y luego, una vez que he creado todos los hilos de golpe, simplemente podría hacer otro bucle for, ¿vale? Int i igual a 0, punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y más, ¿vale? Y hacer el lanzamiento de los hilos. Es decir, en este caso sería listado de hilos.get y, en este caso, .start. ¿Entendéis, no? Por dónde quiero ir. Y en este caso, tal como lo tengo definido, estaría lanzando, en este caso, ¿no? 10 hilos de ejecución. Voy a colocarle aquí, por ejemplo, que esto se llama así, ¿no? Para que el nombre del hilo sea así. Voy a ponerle menos para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis que con 2 funciona, ¿vale? Voy a ponerle 2 y 2, ¿vale? Y simplemente le voy a poner aquí play para que veáis, ¿no? Ah, bueno, perdón, que este era el otro que había ejecutado. Voy a lanzar este otro. Vale, para que veáis, ¿no? Veis que pone 0, 1, 2, 3, 4, 5. Solamente son 2 hilos los que se supone que estoy lanzando. Voy a definir aquí un valor. Voy a ponerle, por ejemplo, una variable fija, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, una variable de tipo integer número de hilos, ¿no? A poner igual a 2 y aquí simplemente voy a sustituir uno por otro y ya está, ¿vale? ¿Vale? Para que veáis, ¿no? Si yo aquí le modifico, le pongo 4, por ejemplo, ¿veis, no? ¿Vale? Vale, simplemente lo ejecuto. Y veis que en este caso tendríamos, pues efectivamente, 4 hilos de ejecución. Y veis que no siempre coinciden en el mismo orden, porque evidentemente lo que sería la gestión de hilos sería un poquito diferente, ¿no? O sea, esta es la potencia de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?
Es decir, ir manejando hilos de ejecución y que vayan cogiendo datos, cogiendo datos, cogiendo datos y vayan procesando, ¿no? En cualquiera de las informaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la posibilidad de poder coger algo que puede tardar mucho tiempo si lo gestionamos en un único hilo de ejecución y poder paralelizar en diferentes hilos de ejecución el procesado de la información que yo quiero manejar en un determinado momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si os dais cuenta, lo que hacemos es creamos una clase que hereda de thread. Una vez que hemos creado esa clase, lo que hacemos es crear un método run, ¿vale? Que no devuelve nada, lo único que hace es que ejecuta ese hilo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de una aplicación principal invocamos ese objeto, es decir, creamos un objeto de esa clase y lo único que hacemos es ejecutar el método start. Y lo que va a hacer es ejecutar el hilo y cuando termine, pues salir, se salió, ¿no? Y luego, como habéis visto, también hemos visto el uso de memoria compartida entre hilos de ejecución, ¿vale? Utilizando la palabra reservada synchronize, ¿no? En aquellos métodos que intervienen o que gestionan la información que nosotros gestionamos entre hilos, ¿no? Entonces, luego entre waits y notify all, lo que hacemos es ir coordinando los diferentes hilos para que vayan leyendo y produciendo directamente la información. Así que nada, con esto más o menos creo que tenéis una introducción lo suficientemente decente como para poder gestionar lo que serían los hilos dentro de Java. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.